Acerca de, bueno, hablamos del imperio Medo-Persa, que fueron los de Media y los de Persia, y aún así, pues, siendo los dos unidos, Persia fue como el más fuerte ya al final de los dos, y entonces estamos hablando de personajes como Ciro de Persia, que también por allá la Biblia nos va a hablar en Esdras y en otros libros de la Biblia de todos estos acontecimientos que ocurrieron con ellos. Estamos hablando lo más a nivel general, lo que habla más general de esta parte de las Sagradas Escrituras. Bien, bueno, terminamos hablando acerca de el imperio griego, cómo se levanta y surge el imperio griego y cómo las profecías de Daniel hacia esta parte de la escritura se van haciendo una realidad, ¿cierto? Entonces estamos viendo de la imagen que tuvo la posibilidad de mirar Daniel, cómo entonces aparece el imperio griego, que es el que es representado por el estómago de bronce que va a ver Daniel. Hasta ahí creo que fue que terminamos en lo que estábamos hablando. Voy a hablar un poquitico, voy a hacer un pequeño recuento ya de Grecia, ¿cierto? Entonces estamos hablando que el imperio griego es el tercer imperio que está profetizado en el libro de Daniel. Hablamos acerca de Alejandro, conocido como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que estuvo a la cabeza de este imperio y que iba desde el mar Mediterráneo hasta la India, y solamente la conquista la hizo con 32.000 hombres. Bien, vimos la profecía de Daniel capítulo 2 versículo 39, y también nos referimos a la misma profecía, cumplimiento de la profecía ya en el capítulo 8 del libro de Daniel, en el versículo 8 y verso 20 hasta el 22. Ya estábamos ahí hablando que decía, en cuanto al carnero que viste tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Los cuernos van a representar autoridad, van a representar poder, van a representar reinos. Entonces dice que es un macho cabrío, y el macho cabrío que viste es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y vamos a mirar que el imperio griego, al morir Alejandro Magno, Alejandro el Grande, sus cuatro generales, entonces empiezan a tomar fuerza, y el reino que había sido el imperio griego empieza a dividirse, si podemos verlo de esta manera, ¿cierto? Muy bien. Hay dos grandes imperios en donde se divide Grecia, ¿cierto? Que es Egipto y es Siria. Seleuco Nicanor, por ejemplo, toma el norte del imperio, y donde estaba la nación de Israel era la parte que tenía Seleuco Nicanor. Los Ptolomeos o Ptolomeo, él controlaba hacia el sur. Los reinos siempre se disputaron este territorio donde estaba ubicada Israel. Recuerde que hemos hablado mucho acerca de esa parte tan importante y tan rica, y que a esta gente le interesaba esto, ¿cierto? Muy bien. Ya vamos a mirar acerca del rey griego, que es Antíoco IV, que es el que más conocemos en la historia, mucho más los cristianos, como Antíoco Epifanes, que fue el que entró despiadadamente a Jerusalén, mata miles y miles de judíos y profana al templo, ¿cierto? Entonces, en el templo de Dios en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, en el templo sagrado de los judíos, entonces él sacrifica una marrana, un cerdo, pero es una cerda la que sacrifica en aquel lugar, y fue algo que para los judíos sería lo peor que les pudiera haber sucedido, porque el cerdo era un animal considerado como un animal inmundo, y hacer ese sacrificio en el altar de Dios sería lo peor que les hubiera podido haber sucedido. El orgullo de la nación cayó. Eh, Fue una afrenta terrible, terrible, terrible. Cae la desgracia en ellos, pero también es la ira de Dios manifestada hacia quienes atacaban al pueblo de Israel. Muy bien. En esta etapa que sucede todo esto, aparecen personajes
y aparecen personajes como Judas Macabeo. A Judas Macabeo, que fue un rebelde que se rebeló contra los griegos, se le conocía como el martillo, y a los descendientes de la familia de Judas Macabeo se le conocía como la familia de los martillos. Entonces aquí estamos hablando de estos conocidos también como los asmoneos, que se levantan en armas contra los griegos y suceden cosas tan extrañas que tendría que ser la mano de Dios apoyándolos a ellos para que la invasión completa no se diera, sino que repelieran la invasión que venía de los griegos. Y eso fue algo tremendo porque fue una batallas y batallas por varios siglos, hasta que Israel puede lograr la independencia total en medio de esta rebelión. Entonces ya nosotros vamos a mirar que estamos hablando de este hombre Antíoco Epifanes, representando este sector de lo que quedaba de los griegos. Y uno va a mirar que en las fiestas judías que hoy en día, o que fiestas que hoy celebran los judíos, que no están colocadas en el libro de Levítico, va a aparecer la fiesta del Hakuná, o la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación que celebraban los judíos en el mes de Kislev, que ya está dentro del calendario griego, ¿cierto? Recuerde que habíamos hablado que en el calendario hebreo, en el calendario hebreo ellos tenían fiestas dedicadas al Señor, fiestas de acuerdo a las leyes que estaban establecidas desde la Torá o la ley de Moisés, pero que estas fiestas que estamos mirando ya en la escena, cuando entra el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, no eran establecidas desde el Antiguo Testamento, en los libros sagrados de ellos, sino que fueron fiestas que reconocían la mano de Dios en medio de la situación. Todavía los hebreos celebran estas fiestas y no son fiestas que están directamente en relación con la Biblia. Es más, esta fiesta que ellos celebran se da más o menos en el mes de diciembre, que sería el mes de Kislev, ¿cierto? Y entonces ellos recuerdan cómo estos hombres valientes judíos se enfrentan a los griegos y levantan nuevamente el altar de Dios para con ellos. Y entonces los utensilios de la casa del Señor en ese momento fueron utilizados para estos sacrificios. Entonces ellos restauran los utensilios, que tienen mucho significado para el culto judío delante de Dios. Hoy hay una noticia que en Colombia nos tiene muy revoloteados a todos, y es la posibilidad de que la gente pueda volver a las iglesias a celebrarle culto a Dios. Le quiero contar algo. Para muchos sectores, especialmente no religiosos, especialmente ateos o personas que sienten una persecución de la religión hacia sus creencias y son como una competencia para ellos. El hecho de que las iglesias se vayan a reunir, pues la disculpa que sacan es que en las iglesias el mayor interés es la economía de la gente. O sea, por la economía, tomar la economía de la gente. Pero no se dan cuenta de lo importante que para los pueblos cristianizados representa el templo. Yo les contaba la vez pasada, la ocasión pasada, cómo fue la conquista en Norteamérica por los ingleses y en Latinoamérica desde España por la religión tradicional. Pero cómo los reyes de España envían una cantidad de personajes que están en las cárceles, y cómo representa esto en los pueblos. Bueno, los sacerdotes levantan en cada pueblo algo que es una iglesia, y el objetivo es que fuera el edificio más alto, porque podría representar, y no está mal eso, la presencia de Dios en el pueblo, y como que Dios está presente y de todas partes del pueblo se puede ver la torre de la parroquia. Cuando miramos la cultura también en Norteamérica, veíamos que lo primero que ellos edificaban era un lugar que servía como de templo, que servía también para reuniones de asuntos que tenían que ver con los pueblos, como decir las acciones comunales, y tenía que ver también con el culto a Dios. Los pueblos necesitarán siempre cerca a ellos una voz de Dios que les hable, algo que represente la conciencia y que represente también el concepto de Dios.
Ya en las Sagradas Escrituras vamos a mirar, cuando veamos mucha doctrina, nos vamos a dar cuenta de que en lo que se maneja en el mundo como la conciencia, en el cristianismo podría ser la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es algo más, ¿cierto? No es solo la conciencia humana, yo mismo, sino que es el Espíritu de Dios hablando a mi espíritu de que soy y dándome convencimiento de las cosas de Dios, como por ejemplo de que soy hijo de Dios, convencimiento de las cosas buenas y malas. Los pueblos necesitarían en el centro de ellos lo que ocurría con Israel, que el centro de Israel era el tabernáculo, después el centro de Israel se convierte en el templo, en el caso de Jerusalén. Pues este tipo de situaciones la vivieron ellos con la situación que se tuvo con Antíoco Epifanes. Ellos vieron la necesidad de centralizar y levantarle a Dios la casa de él con utensilios nuevos y adorarlo de esa manera. La iglesia cristiana cree, y no es porque lo creamos nosotros, sino vemos en las Sagradas Escrituras la necesidad de que los pueblos tengan una voz de tranquilidad, una voz que hable. Y cuando hablamos de que las iglesias cristianas están cerradas, estamos hablando de que la gente está desesperada en sus casas, no saben qué hacer. Hoy hablamos de un caso. Hay un caso de una familia de la iglesia donde el hermano ha sufrido de Alzheimer en los últimos años. Las personas en el grado de Alzheimer que él tiene tienen un comportamiento totalmente anormal, agresivo, van perdiendo la memoria, entonces sus actuaciones son diferentes, es difícil en cuanto a las cosas que la persona puede hacer, a su comportamiento, no tienen claridad si deben ir a un baño o no ir a un baño, y empiezan a suceder todas estas cosas de falta de control de esfínteres. Y bueno, este hermano, cuando antes de que entrara este periodo, venía a la iglesia y la hermana decía que los médicos le mostraban a ella que cuando él venía a la iglesia, él encontraba cierto grado de paz y tranquilidad y su enfermedad no progresaba de la misma manera. En esta época de pandemia, este hermano está en una crisis y en un estado donde ya no se vuelve difícil de controlar y de manejar la situación con él. A él le hace falta ese concepto de la paz que Dios le da. Los pueblos hoy necesitan escuchar la voz de quienes ministramos la palabra, pastores, sacerdotes, como le queramos llamar, a quienes ministramos la palabra, porque los pueblos necesitan, todos nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Alguien decía, gracias al Señor porque estamos unidos a través de las transmisiones y el pastor lo podemos tener continuamente compartiéndonos la palabra y eso da paz y tranquilidad. Es cierto. El abrir las iglesias, si nos vamos al campo de la salud mental, es más terapéutico que cualquier otra cosa, por la paz que Dios da. Hace unos días, en mi labor pastoral, pues nosotros estábamos apoyando un lugar donde hay un grupo de personas que vienen de las calles, de la indigencia, de las adicciones. Y nosotros apoyamos un trabajo y personas hacían una muy buena labor con ellos. Tengo que ir a esto para que entendamos esta parte de los judíos. Y porque Dios permite que esta fiesta judía se dé. Y aunque es una fiesta que no está en la ley, los judíos la celebran porque es una celebración, algo grande de la restauración del templo, del lugar de culto a Dios y de limpiar este lugar de culto. Entonces hace unos días nosotros veníamos yendo y apoyando un trabajo por horas y de un momento a otro se vio la gran necesidad de asumir la responsabilidad por este lugar y estamos asumiendo la responsabilidad por este lugar. Pero en los momentos que la recibimos pues habían grandes situaciones difíciles de comportamiento de las personas, de tener que llamar a las autoridades para intervenir situaciones difíciles que se daban y nosotros fuimos delegados como pastores, ustedes serían capaces de asumir esto, sí, estamos dispuestos a hacerlo y eso lo asumimos un sábado, ese sábado me quedé amaneciendo allá con los muchachos y hice mi labor, el domingo le dedicamos duro la labor a aquel lugar y al día lunes en la tarde ya vinieron personas del área de la salud, psicólogos y etcétera y vieron grandes cambios y dijeron
Es increíble, pero es que el sábado estaba esto en estas condiciones y ya hoy hay unos cambios. ¿Cómo lo lograron? No, creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero creo que la gloria es de Dios, porque es el trabajo que Dios hace en las vidas. Es el que las personas vean que Dios está ahí tratando con ellos. Es el primero sentirse que son amados, que son dignos, que hay un Dios grande que los mira y que quiere tratar con sus vidas. Creo que la oración es importante, pero el hecho de abrir un espacio en las vidas, porque hemos visto personas que no cogían, no iban a una iglesia, cualquier iglesia, no oraban, no rezaban, no tenían ningún tipo de cosas, y hemos notado que algunos que eran los más difíciles han abierto su corazón a Dios y han empezado a tener una relación personal, a veces por allá aparte con Dios, y uno dice, ahí es donde está la clave. Hoy que abren que las iglesias están empezando ya se habló a nivel nacional, a nivel del Ministerio Interior, y que se están haciendo unos planes pilotos y también pues se está viendo cómo se haría con todas las medidas necesarias para la contención del COVID y sanitarias. Decíamos nosotros, hay una gran victoria, porque la gente va a tener un lugar donde va a llegar a presentarse, a llorar, a colocar esa parte. Y eso fue para los judíos esto, la Hakuná, que es la fiesta de la dedicación de ese templo a Dios, que representaba también la unión de ellos con el Señor, ¿cierto? Y es algo especial, es algo tremendo, porque eso va a recordar cómo Dios los libertó, y es que era una cosa terrible lo que ellos vivieron con este señor Antíoco Epifanes, y cómo Dios entonces va a obrar y a tratar con la vida del pueblo de Israel. Ellos vivieron una crisis muy grande sin Dios, una gran necesidad de acercarse a Dios, y cuando tuvieron toda esta libertad en la adoración y bendecir a Dios, era un refrigerio delante del Señor. Entonces, esta fiesta comienza con esa dedicación del templo, y fueron 8 días donde las luces fueron colocadas de una manera especial. Y yo quiero decirle algo, ahí fue, en nuestros momentos, fue cuando Jesús llegó, y ellos celebrando esta fiesta del Hakuná, Jesús se levanta y dice, yo soy la luz del mundo. Eso fue tremendo para ellos. Ellos se enojaron con Jesús porque no vieron en Jesús al Mesías, y ellos decían, pues, como en la plena festividad de ellos, una de las festividades, recordando esta parte tan especial, Jesús dice, acuerda que ellos no tienen en el hebreo el pronombre personal, yo soy, el yo soy es Dios, el ser es Dios. A Moisés se le revela Dios, y cuando Moisés les dice, ¿y yo qué les digo? Que quién me mandó. Dios les dice, dígales que yo soy te enviado. ¿Cómo así? Venga, ¿cómo que yo soy te enviado? Y usted y yo leemos y decimos, hombre, ese pronombre personal, eso está mal colocado ahí. Yo soy, o sea, Moisés es eso, ¿qué? No, que yo soy te enviado. Porque realmente para los judíos el ser era Dios. El ser es Dios. Cuando Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, casi que le está diciendo a ellos, o ellos entienden, he aquí Dios, la luz del mundo. Eso fue una presentación tremenda. La Hakuná, la Hanukkah nos va a hablar acerca de esa presencia real de Dios en medio de ellos. Jesús, en medio de esta fiesta de la Hanukkah, es donde manifiesta esta parte tan importante, y donde nosotros vamos a mirar la mano de Dios manifestada dentro de esto. Muy bien, Juan 10, 22 al 25 nos va a hablar de esto. Dice, era invierno, o sea que era Kislev, más o menos a mediados de diciembre, y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemora la dedicación del templo, la Hanukkah. Jesús andaba por el pórtico de Salomón, entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si eres tú el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó, ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Qué importante es que nosotros tengamos estos conceptos claros. Bueno, ¿cuántos años dominaron los griegos a Israel? Dominaron 100 años. Y luego son derrotados por un imperio muy pequeño, que es el imperio romano,
y ya después vamos a mirar cómo el Imperio Romano invade todo el Medio Oriente. Entonces vamos a mirar que en la imagen de este personaje que ve este hombre y que David le interpreta, vamos a mirar que las piernas eran de hierro y va a representar lo que era en la historia que se iba a presentar el Imperio Romano. El Imperio Romano entonces somete a los griegos. Y hay algo bien tremendo. Acuérdate que los griegos tenían toda una filosofía y una mitología, y los romanos entonces toman posesión del mundo, y algo de los griegos ellos también asimilan dentro de lo que era ya el nuevo imperio, que iba a ser el Imperio Romano. Daniel lo había hablado, capítulo 2, versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrará todo. Entonces, es un reino que es representado por dos piernas de hierro, y esta pierna de hierro va a hablar acerca de lo que va a suceder después de que el emperador romano Constantino sale de este lugar, y el imperio es fragmentado en dos partes, ¿cierto? Entonces empieza a verse el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Muy bien, hablemos del Imperio Romano de Occidente. La capital del Imperio Romano ya en este punto sería Constantinopla, y es lo que nosotros conocemos como Estambul o Turquía, en Turquía. Y allá estuvo ubicada la ciudad de Bizancio, que fue la capital del Imperio Romano hasta que los turcos la derrotan. Eso fue con el sultán Mahomet, Mahomet III, y eso fue en el año 453 ya de nuestra era. Muy bien. Y ya el Imperio Romano del Oriente, que la capital era Roma, que según la leyenda pues fue fundada en el año 753 a.C. por los dos famosos Rómulo y Remo, que fueron dos niños, supuestamente, que cuenta la historia, que fueron dos niños abandonados, que fueron alimentados por una loba. Y ya esta fracción del Imperio Romano, vamos a notarla que fue derrotada por los bárbaros en el 476 después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo un cuarto imperio que es colocado, y es colocado por dentro de la profecía que tiene Daniel, y siendo algo que empezó tan pequeño, vamos a mirar cómo las Sagradas Escrituras, al hablar de estos reinos que se fueron levantando, fueron colocados en la escena, y hubo un propósito, varios propósitos, pero el principal propósito de Dios es que estos reinos se levantaran y viera su pueblo la mano de Dios manifestada en cada uno de estos imperios. Al hablar de este imperio romano, seguir hablando de este imperio romano, vamos a hablar de que los césares, por ejemplo, fueron muy tremendos, y ellos sometieron a muchas naciones que se interponían frente a lo que ellos querían hacer. Naciones que ellos veían, eran sometidas bajo el Imperio Romano, y ellos empezaron a conquistar todo lo que se conocía en ese entonces, todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces empieza ellos a tomar posesión de ellos. Muy bien. Y es algo tremendo que nosotros vamos a mirar dentro de esta parte. El Imperio Romano era el que gobernaba en el momento en que el Señor Jesucristo viene a la tierra. Los judíos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano en ese momento, y entonces nosotros vamos a mirar y a conocer muchos aspectos del Imperio Romano, porque los judíos vivieron eso, y el Nuevo Testamento en sus evangelios nos van a narrar acerca de esta situación. Muy bien. ¿Qué dice la escritura frente a eso? Acuerda de que este imperio iba a ser desmenuzado, que ellos desmenuzaban todos los naciones que estaban, o los pueblos que estaban, que ellos hallaban en su camino. Era
tremenda, las legiones romanas eran tremendas para conquistar, y no solamente era una conquista, sino que ellos iban derrocando todas estas naciones que iban encontrando. Muy bien, entonces nosotros vamos a mirar esta parte. Ya después, en el caso de ellos y de la profecía, van a suceder muchas cosas. Dentro de ellos van a haber dificultades dentro de del imperio. Muchas cosas van a empezar a fraccionar el imperio. Vamos a ver, por ejemplo, la inmoralidad que había dentro de ellos, y lo podemos ver en emperadores como Calígula y etcétera, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a mirar toda esta parte. La otra cosa que vamos a notar dentro del imperio romano, sencillamente va a ser el secretismo religioso que se va a dar ahí, porque cuando el cristianismo surge en medio del imperio romano, nosotros vamos a mirar sencillamente que ellos ven que es un líder religioso que se levanta entre los judíos, pero después de que nosotros miramos esto, nos vamos a dar cuenta que a medida que pasaron los años y vinieron estas grandes persecuciones que fueron dadas a través del imperio romano, vamos a notar que hubo un momento donde el cristianismo fue tan fuerte que el imperio romano tuvo que aceptar la religión cristiana como la religión universal del mismo imperio. El imperio romano tomaba asuntos de la religión, hicieron algo similar a lo que hizo los griegos. Los griegos apreciaron la religiosidad de los pueblos, y recuerden que Alejandro crea la ciudad de Alejandría, y en la ciudad de Alejandría crea la biblioteca alejandrina, donde estaban todas las culturas de esos pueblos y las creencias de esos pueblos. El imperio romano adopta la situación que está teniendo por ejemplo, cuando tienen, una de las naciones que tienen es al pueblo de Israel, pero a medida que el tiempo pasaba, dentro de las mismas milicias romanas y dentro de los mismos senadores romanos y la gente romana, empezó a levantarse una gran cantidad de cristianos que estaban en el gobierno. Acuérdese que también, si usted ha leído algo de la historia de estos emperadores romanos, unos iban derrotando a otros, los asesinaban y empezaban a haber complots. Pues hubo un momento muy tremendo en el caso de Constantino, que él empieza a ver que el cristianismo va creciendo de una manera tan tremenda que, que tiene temor por poder ser, eh, hacérsele un golpe frente a esto. Entonces hace algo que es muy sabio. Algunos dicen, también Constantino es conocido como Constantino el Grande, y la grandeza de él es que él pudo, en un momento tan tremendo como este, eh, vender una idea. Según él, tuvo una visión de un signo que era el signo de la cruz, y que le decía, con este signo vencerás. Entonces él adopta la cruz y adopta el cristianismo dentro del mismo imperio. Entonces se declara la religión universal. El término católico es universal, de la religión católica que guardaban los apóstoles, apostólica, y del imperio romano. Entonces ahí es donde nace la religión católica, apostólica y romana. Católica, apostólica y romana. Y ya empezamos nosotros a mirar en la historia cómo, por ejemplo, Constantino pasa a ser no solamente el emperador, sino también la cabeza de la iglesia. Entonces él es el pontificus máximo, o máximo pontífice, o sumo sacerdote dentro de la religión, y empezamos a notar momentos donde la religión del imperio, o sea, la religión católica, universal, apostólica y romana, empieza a pasar unos ciclos donde vienen esas épocas de personajes muy terribles que asumen el control supuestamente de la iglesia, y la iglesia, que había tenido una línea apostólica a través de los apóstoles, empieza a ser perseguida. Entonces, para ellos seguir reuniéndose, tienen que reunirse en catatumbas, tienen que tener una forma oculta para seguir creciendo la iglesia. Entonces está la iglesia católica, que es la que asume y dice que ya es la heredera del trono que había establecido Jesús supuestamente en Pedro. Se dice que fue el primer papa Pedro, pero nos damos cuenta que Pedro no fue papa, sino que Pedro fue un apóstol.
del Señor Jesucristo, y entonces es como la mitología sobre la cual se va a montar toda esta parte religiosa, y entonces ya el emperador asume esta parte y eso va a tener toda una historia de lo que vamos a conocer del papado y etcétera, cosas buenas, cosas malas, bueno, se levantan muchos personajes así, y la iglesia primitiva entonces empieza a ser perseguida y empieza estos personajes bíblicos a recibir unas persecuciones muy grandes. Entonces está la iglesia oculta. Ya cuando la iglesia está establecida por allá en el 1400, 1500, los mismos sacerdotes dentro de la misma iglesia católica empiezan a protestar, y dentro de ellos tenemos a Martín Lutero, que nunca dejó de ser un sacerdote, que aunque se casó con una monja, la iglesia lo tuvo que tolerar porque tenía mucha fuerza en aquel lugar. Pero fue el que, uno de tantos, fueron muchos el protestantismo tuvo muchos líderes religiosos católicos, muchos monjes. Lutero era un teólogo con mucha fuerza y mucha gente al lado de él se había levantado, y por eso no es destruido de esa manera que otros son perseguidos, llevados a la hoguera y destruidos. En ese momento en que se levanta el protestantismo, de muchos religiosos de la madre iglesia se levantan, entonces ya se levantan persecuciones y se habla de la Santa Inquisición y todos estos movimientos que se dan, que si la reforma fue algo, la iglesia tradicional levanta algo que se llama la contrarreforma, y es algo terrible, terrible para el cristianismo. Mire este imperio romano hasta dónde llegan los alcances, ¿cierto? En Romanos vamos a encontrar el capítulo 1, versículo 24 al 28, lo siguiente: por lo cual también Dios está hablando acerca de la situación de los seres humanos, porque Dios permite todas estas cosas, dice, ha entregado esto a las personas que le dieron la espalda a Dios, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ya uno nota que las Sagradas Escrituras, hablando de esta parte, nos hacen ver un panorama tremendo. Cuando la gente se aleja de Dios, ¿qué cosas se van a levantar? Uno, la idolatría. La idolatría que a cosas semejantes a los hombres. Entonces el ser humano va a empezar a idolatrar a otros seres humanos. En los 10 mandamientos nos damos cuenta de que Dios dijo que no debíamos de hacer imágenes de nada de lo que estaba arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo las aguas, para adorarlo. Entonces empieza la adoración a los santos, empieza la adoración también a el sexo entre personas de la misma, con su misma sexualidad. Empiezan todas estas cosas, según lo que dice Romanos, a manifestarse, y son cosas así. Otra de las cosas que uno va a notar que la Sagrada Escritura enseña es, por ejemplo, si tú vas al libro de Timoteo y vas al libro de Tito, van a haber unos requisitos para una persona que va a servirle al Señor en el ministerio. Dentro de los requisitos que debe hacer es que el sacerdote debe ser casado. El celibato dentro del sacerdocio es algo que aparece dentro del credo del culto romano, pero nosotros no lo vamos a mirar en la Escritura. La Escritura recomienda, y el mandato bíblico es que la persona debe ser esposo de una sola mujer, ¿cierto? Hay casos en la Biblia, casos como el del apóstol Pablo, que debió haber sido casado para haber sido parte del Sanedrín. Su esposa, no habla la Biblia acerca de él, solamente habla de que hubo un momento donde él se declara eunuco por causa de Cristo, y donde él dice que solamente a algunos les es dado el don. Él es uno de los que le fue dado el don, pero él recomienda a todo el que va a servir en el sacerdocio que debe ser casado, y él dice que una persona que no es capaz de gobernar su casa es muy difícil que gobierne la iglesia del Señor. Y es verdad, en el sacerdocio a uno le toca ministrar a hombres, a mujeres, orientar frente a cuestiones de hogar, y si uno no tiene hogar, ¿de qué va a hablar uno acerca del hogar si uno no tiene esa autoridad que la Biblia está hablando frente a estas cosas, ¿cierto? Entonces, hay quienes en esta parte
y volviendo a la historia del Imperio Romano, la historia nos va a hablar acerca de la caída de Constantinopla, y cuando cae Constantinopla, muchos creen que hasta ahí llegó el Imperio Romano. Las Sagradas Escrituras y en las profecías de Daniel nos va a hablar acerca de este imperio que cae y que aparentemente desaparece, pero este imperio vuelve a surgir dentro de la historia de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros vamos a mirar que dentro de la historia ya vamos a mirar a ver que siempre ha habido una hegemonía romana en el mundo, que ha tenido un control sobre los reyes de la tierra, que ha tenido un control económico a nivel mundial. Ahora hablamos de lo primero que sucedió hacia la época que le llamamos del oscurantismo, que se le llamó la época del oscurantismo, pero nosotros dentro de ella vemos a la Santa Inquisición en esa persecución de los pueblos, en una hegemonía ya más como de tipo religioso. Hay cosas que hay que hablar más luego acerca de la mariolatría, acerca de la idolatría, que es algo que no es contemplado por las Sagradas Escrituras, pero que en el campo nuestro hoy se presenta. Muy bien, hablemos de otra de las profecías de Daniel, cuando él describe a este personaje. Ya hemos visto que ha descrito la cabeza, el pecho, el vientre y las piernas, pero entonces ya va a hablar acerca de los pies de hierro y de barro cocido. Entonces aquí está hablando sencillamente es de un resurgimiento, y lo acabamos de hablar, del imperio romanos, pero ya como hacia nuestros tiempos. Es un gobierno que no va a ser un gobierno como nosotros lo vemos en las escrituras de estos imperios que se levantaron, sino una influencia a través de grandes líderes en el mundo, especialmente en esta área que es Europa. Entonces vamos a mirar personajes tremendos que han tenido apoyo desde esta parte religiosa, y que es muy peligroso lo que se va a empezar a mirar, porque es una influencia en líderes que marcaron precedentes dentro de la historia mundial. Entonces vamos a mirar personajes como Napoleón Bonaparte, Hitler, Benito Mussolini, que sí quisieron levantar de una u otra manera las glorias de ese imperio romano, ¿cierto? Hay muchas cosas que vamos a hablar de aquí en adelante, y que vamos a entrar a mirarlas cuando empecemos a ver Apocalipsis, de cómo siempre ha habido una hegemonía en todo el mundo a través de este imperio que fue descrito por Daniel. Y son cosas que nosotros tenemos que ver. Daniel capítulo 2, versículo 41 al versículo 45. Lo que viste de los pies y los dedos en la parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro será un reino dividido. Más tarde habrá en el lago de la fuerza del hierro, en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en gran parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces aquí estamos viendo de un tipo de reino que no era como vimos los otros, con un gobierno directo, sino que ya este va a ser un reino desarrollado con alianzas. Peligroso las alianzas, está hablando de alianzas con otras naciones. Entonces estamos hablando de un imperio, de un reino que no es directo y que tiene un control muy indirecto. Apocalipsis va a hablar acerca de quién se une con todos los reyes de la tierra y se junta con ellos, y nos va a empezar a mostrar un poquito más acerca de esto que está hablando Daniel. Versículo 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado por otro pueblo, y desmenuzará y consumirá todos estos
reinos, pero Él permanecerá para siempre. Va a hablar más acerca del reinado de Cristo, pero no el reinado de Cristo en la primera venida, sino que ya va a hablar del reinado de Cristo cuando se establezca aquí. Esa es la diferencia que había entre lo que los judíos esperaban, que ellos ya se iban para esta parte y no se dieron cuenta de la primera venida del Señor, de que la Biblia hablaba de esta primera venida del Señor Jesucristo. Y dice, de la manera que viste que del norte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Está hablándole Daniel, entonces, a Nabucodonosor. Hemos hablado de varios imperios y hemos visto cómo esos imperios no lo estamos viendo a profundidad, porque a través de estos medios vamos a vuelo de pájaro de esta parte para entrar a Apocalipsis. Pero nos hemos dado cuenta que Dios le muestra a Daniel estos reinos que se levantaron hacia el pasado, y que estos reinos que se levantaron hacia el pasado nos dan enseñanzas de cómo Dios describe lo que sucede con ellos. Sí va a haber una relación con nosotros, porque está hablando de este último que tiene más que ver con el tiempo nuestro, y cómo el Señor Jesús, cómo va a ser destruida toda esta imagen y Dios va a utilizar una gran piedra, que es una piedra que no es forjada por manos de hombre, que tendrá el poder de destruir todos estos imperios. Un imperio va a suceder a otro imperio y va a tomar hegemonía, pero al final vamos a mirar entonces cómo algo está utilizándose de esa manera, ¿cierto? Hay cosas que nosotros vemos en el transitar de nuestra historia que nos pueden mostrar cómo estas alianzas humanas se dan. Hace algunos años se ha dado a nivel internacional y especialmente en Europa, las alianzas humanas que han dado grandes resultados, porque han venido acuerdos políticos, han venido tratados diplomáticos, ha venido una moneda que pudo unificar en Europa muchas cosas, y estamos hablando de estas alianzas a través de la Unión Europea, ¿cierto? Y vemos que esto ha ayudado para, entre comillas, fortalecer estas naciones y que pueda darse cierta hegemonía en aquella región, ayuda en la región también, y que esto ha hecho que estas naciones puedan estar firmes, unidas, en momentos donde la humanidad ha entrado en dificultades y recepciones, ¿cierto? Entonces aquí estamos mirando que en Europa, por ejemplo, todas estas naciones que están unidas han dividido, las divisiones que habían, las fronteras que habían, han sido derribadas, y entonces se ha creado una unión entre ellos. Hay un pasaporte que, con el mismo pasaporte, yo puedo, siendo miembro de estos países, pasar de una nación a otra, ¿cierto? Hay pueblos, todos estos pueblos tienen idiomas diferentes, culturas también diferentes, religiones posiblemente diferentes y filosofías, y algunas son hasta antagónicas, ¿cierto? Unas filosofías totalmente contrarias a otras filosofías, pero han logrado tener una unidad. Es más, la creación de la moneda como el euro también ha permitido que haya una fortaleza, si podemos decirlo así, de estas naciones frente a esto en el mundo económico, donde hay tantos altibajos en países, por ejemplo, como los nuestros, donde existen diferentes monedas y donde podríamos decir que la moneda que nos mide a nosotros, las monedas de nuestros países, es el dólar, que es el de una nación, potencia mundial en nuestra región, pero que nosotros no hacemos parte de esa potencia mundial. La potencia mundial como Estados Unidos es la unión de muchos estados, de varios estados, pero nosotros los países latinoamericanos no hacemos parte de esta situación. Pues aquí está hablando de algo especial que ocurre entre estas naciones, y es una alianza que están las naciones ahí juntas, pero no hay una verdadera unidad. Por eso está hablando acerca de esta mezcla que es frágil
y es fuerte al mismo tiempo. Y es así porque Dios va a obrar en la historia también, así como obró en la historia de las otras naciones, va a obrar en la historia ahora, de lo que va a acontecer en la época que va a suceder esto, que creemos nosotros que esta época está, o estamos dentro de esta época, o estamos muy cercanos a esta época, porque el cumplimiento de mucha parte escatológica o profética ya se viene dando de una manera fuerte, continua. Hay dentro de los escatólogos que conocemos de nuestros tiempos, dicen que un 90 y tanto% de la profecía bíblica ya fue cumplida. Entonces, si esto es así, entonces nosotros vamos a mirar esta parte. Esto habla acerca de mucha unión a nivel mundial, mucha unión a nivel de negocios, a nivel de una interacción entre las naciones del mundo. Hay unas naciones en Europa que están trabajando en esto, pero las naciones del mundo de una u otra manera tienen algo que ver con ellas. Por ejemplo, ahora hablaba del el mercado europeo, y nosotros vamos a mirar que naciones como las nuestras son pequeñas, unidas a ese mercado común europeo, y entonces estamos hablando de una situación que está ocurriendo a nivel mundial, que es la globalización que nosotros hoy estamos mirando frente a esto, a los negocios, al mercado, a todo lo que se da, y es algo tremendo porque nos está hablando acerca de, de algo que puede, entre comillas, darle fuerza al mundo. Una pregunta: ¿cómo combatir, por ejemplo, cómo combatir con tanta criminalidad? ¿Cómo combatir eh, los robos? ¿Cómo combatir el crimen? Sería muy fácil combatir con todo esto si primero que todo no tuviésemos tanto movimiento de dinero. Sería combatirlo si nosotros tuviésemos, en vez de tener tantas monedas en el mundo, tuviésemos una moneda mundial. ¿Cómo combatir tantos criminales que andan por el mundo y unos están por allá y después están por otro lado? Si hubiera una globalización frente a estas cosas, podríamos tener unas reglas mundiales donde un individuo de estos, una empresa de estas o situaciones de estas pudieran tener control y pudieran tenerse un acceso directo a ellas. ¿Cómo manejar las situaciones de la humanidad? Es conociendo a toda la humanidad y teniendo control de toda la humanidad. Se han hecho alianzas. Entonces tú ves que, por ejemplo, personas que están cometiendo crímenes están en una lista, ¿cierto? La lista de la Interpol, y la Interpol la tienen muchos países. Hay listas que tienen muchos países en estas grandes alianzas. ¿Qué tal si el mundo fuera concebido como una sola aldea mundial, como lo han descrito en algún momento, y donde las normas y las reglas y todo sea de una manera más unida? Hoy, con todas estas uniones que existen y con toda esta tecnología que se ha dado, es fácil dar con criminales. Es más, hay lugares en el mundo, ya lo tenemos en nuestro país, donde hay una identificación del rostro, y si una de estas personas llega a nuestro país, inmediatamente hay cámaras inteligentes que pueden tomar esos rostros. Te puedes imaginar el mundo que está entrando en esa etapa de ser regido de esa manera. Tú vas por la autopista y si están buscando un vehículo de tal placa y tú vas en ese vehículo, desde una de estas cámaras lo empiezan a interceptar y empiezan a cazarlo hasta que lo ubican. Eso no solamente ya se ve en los Estados Unidos, está en naciones como las nuestras, y hay sistemas de comunicaciones a nivel internacional, hay archivos a nivel internacional. La Biblia en Apocalipsis se va a hablar acerca de un control total que va a haber en la humanidad. Y nosotros en los años 80 veíamos películas de control total y decíamos, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero a medida que los años van pasando, estamos mirando que cosas están sucediendo y que eso que nosotros veíamos en las películas, pues no son solamente las películas, ¿cierto? Cómo controlar la humanidad, cómo unir la humanidad. Hay quienes han dicho que lo que hoy estamos viviendo nosotros, detrás de la enfermedad y todas estas cosas, puede ser
mentes que están teniendo el control mundial para poder que la gente esté, mientras se desarrollan ciertas cosas a nivel mundial, estén encerrados, mientras implementan eh, sistemas de comunicación donde pueda haber un control total de todo lo que se mueve y de todo lo que se hace. Es tremendo. Hay países en Europa, en estos países, en estas regiones, en donde ya ni siquiera ellos están utilizando tarjetas de crédito, no están utilizando cédulas, no están utilizando estas cosas, sino que en estos países, ya con todo ese sistema biométricos y todas esas cosas, es más fácil. Es ahí, por ejemplo, los famosos microchips a los que se les tiene tanto temor hoy, en donde tú no necesitarías, y qué tal si tú hoy o mañana no necesites dinero, no necesites pasaporte, no necesites cédula, ni necesites dinero plástico, no necesites nada de eso. Que no te puedan robar la cédula o se te pueda perder, ni la tengas que cargar. Pues déjame decirte que ya hay naciones europeas que lo hacen de esa manera. Hay un microchip implantado en partes del cuerpo y sencillamente pasas tu mano, pasa el escáner por encima de tu mano y en el chip que tienes está cuánto te pagaron, todo lo que tienes en el banco, tus documentos de identidad, quién eres, dónde vives, qué haces, todo está en el chip. Entonces lo único que haces es que vas al supermercado, ya te han pagado, aquí normalmente ya pagan en una cuenta bancaria, eso aparece en el chip y sencillamente la gente va y compra, pone la mano en el escáner y ya le descuentan directamente lo que la persona, lo que le van a descontar a la persona. Entonces hay un control, la persona va caminando y hay escáneres y escanean y ya saben qué personas están entrando y saliendo, no necesitan pedirle cédula ni nada, sino que eso queda dentro de un sistema. Y cuando la persona no ha salido del lugar y se ha quedado en el lugar, por ejemplo, entró a robar, entonces el sistema dice, hay tal persona está dentro del lugar. Y ya vienen otros sistemas en donde pueden identificar en qué lugar del edificio puede estar la persona. Entonces sí te puedes dar cuenta de que puede haber un control mundial en este sentido. La Biblia hablando de eso, y lo vamos a mirar en Apocalipsis, que va a hablar acerca de ese control, donde uno ni siquiera podría comprar ni vender si no tiene esta parte. Claro, hay una situación. La Sagrada Escritura dice que eso va a suceder, pero cuando eso suceda, nosotros vamos a ir mirando escatológicamente que nosotros ya no estaremos por estos lados. Por eso yo les decía hace unos días que hay gente que tiene temor de que nos van a empezar a marcar, pero nosotros los que hemos creído en el Señor, creemos que nosotros no vamos a ser marcados de alguna manera para hacer eso. Pero lo tremendo es que la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. ¿Por qué digo yo que en este momento, a pesar de que hayan microchips, no podría ser la marca de la bestia? La primera, porque nosotros bíblicamente nos va a mostrar acerca de una marca que tenemos. La segunda, porque, por ejemplo, en el caso de todo lo que nosotros manejamos, vamos a ver si voy a encontrar por aquí, si voy a encontrar hasta esta Santa Biblia, y voy a encontrar que hay un sistema mundial donde marcamos todos estos productos, ¿cierto? Hubo dos libros en la época de los 80, el primero se llamaba Cuando el dinero falla, y el otro no recuerdo si era La marca de la bestia o algo así, y hablaba acerca de cuando iba a empezar a incorporarse esto. Sabes que este sistema es un sistema, el código de barra es un sistema que se le llama el sistema 666. Hay dos barras más largas acá al inicio, dos, y si quieres saca cualquier cuaderno, lo que tengas ahí que tenga código de barra, y vas a notar que aquí hay dos códigos, dos barras más bajitas que las demás, en la mitad hay dos barras más bajitas que las demás y al final hay dos barras más bajitas que las demás, y es un sistema de barras y tiene una forma de codificación. Aquí está el registro del país, del producto, etcétera, etcétera, pero este sistema se llama sistema, es el código del sistema 666. Es una forma de todo en el mundo es un producto. Mira tu cédula, tú eres un producto, tienes tu código de barra en el producto. Todo en el mundo está manejado de esta manera. Cuando está hablando la Biblia, Daniel está hablando acerca de eso y vamos a entrar en eso en Apocalipsis,
va a hablar acerca de este sistema de control total que tendrá el mundo hacia el final. Nosotros hoy lo tenemos en todo. Usted no puede subir hasta un paquete de arepas. Si no tiene este código, no lo puedes vender en las grandes superficies de mercado. Son cosas que están sucediendo hoy, que vienen sucediendo hace años, pero que cada día son más importantes porque tienen que ver con esta alianza de las naciones y tienen que ver con la economía. Si quieres saber, hay un sistema económico donde el Estado se da cuenta cuánto dinero gastas al año. Entonces, por ejemplo, hermanos me han dicho, pastor, le está poniendo plata a un amigo por mi cuenta, yo la debo recibir, le debo prestar mi cuenta para eso. No. ¿Por qué? Si hay un sistema que llama el sistema WISCA y lo manejan varios países, Colombia lo maneja como sistema WISCA, y significa que cada que usted compre, no, ¿quién compró esto? Ah, Julano de tal, bla. ¿Qué movió en el banco? Bla. Que hay, todo lo que usted mueve va a un sistema. Entonces dicen, ¿cómo así que el señor Hermenegildo se gana mensualmente 2 millones de pesos, pero mueve, o sea, en compras, en cosas, mueve 4 o 5 millones de pesos? Hay que investigarlo. Está o negando ingresos, o está prestándose para narcotráfico, o está prestándose para lavado de activos, o etcétera, etcétera. Es una forma pequeña que hoy nosotros en nuestros países pequeños como Colombia se está implementando algo que va a ser a nivel mundial un control total, y que las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis más nos va a llevar a mirar esto. Entonces, yo me detengo aquí frente a esto porque te estoy hablando de un sistema que ya existe en el mundo, donde hay pactos de alianza, de paz, de seguridad, y esos pactos que están en este momento funcionando en el mundo es dentro de lo que Daniel hablaba, de este último imperio, que va a ser un imperio que va a tener va a tener que ver con un control que se va a dar a nivel mundial. Nosotros estamos entrando en esa etapa y donde vamos a mirar una cantidad de cositas que van a suceder alrededor